¿sí? A Lucas Grismond. Lucas, contame, te conocimos hace un tiempo atrás, justamente durante la cuarentena, ¿no? Porque hablabas de los pibes, las pibas, los pibis, y ahí fueron todos encima tuyo. ¿Te acordás de ese momento? Me acuerdo, claro. ¿Te molesta Claro que te me pregunte sobre ese momento? ¿Querés hablarme sobre ese momento? No, yo no tengo ningún problema en hablar, digo, sobre lo que pasó en ese momento. Primero, buenas noches, para todos y gracias por la invitación. Creo que ahí, digamos, se notó claramente un ejemplo más de una constante estrategia de estar discutiendo una cuestión puntual para evadir debates reales, ¿no? Por eso te invitamos. Para debatir en serio. Cuestiones reales, básicamente, pero no quería dejártelo de preguntar, porque obviamente tu cara se hizo conocida a partir justamente de ese momento. ¿Qué función tenés dentro del gobierno? Si es que hay una función que desarrollás adentro del gobierno. Mira, yo milito en el Frente Patria Grande, en el movimiento estudiantil. Estoy estudiando ciencia política en las facultades sociales. Milito en la Mella, que es una corriente universitaria dentro de lo que es el Frente Patria Grande, y también en nuestro espacio de masculinidades que se llama Desarmarnos. Más allá de eso, yo trabajo, digamos, en distintos proyectos, en distintas cuestiones, ¿Pero ocupás algún cargo dentro del gobierno o no? No, yo no ocupo ningún cargo. ¿En el Ministerio de Salud ocupaste algún cargo en algún momento o no? No, yo nunca ocupé ningún cargo, nunca fui funcionario del gobierno, soy un empleado estatal como muchos otros, soy empleado del Ministerio de Salud, soy un trabajador que forma parte de un equipo de trabajo, pero especialmente... A eso iba. Ocupás un cargo dentro del Estado, digamos. No es un cargo de funcionario, digamos. Es ser empleado como muchos otros. Un empleado público. Sí, exactamente. Dentro del Ministerio de Salud. Exactamente. Me parece importante remarcar igual que digo, yo vengo acá desde mi lugar de militante, justamente como para poder debatir y para contarles también de este libro que escribí, que lo escribí también desde mi lugar de militante, ¿no? Que se llama Disputar el Presente. Es mi primer libro que acaba de salir y que está bueno también para pensar los debates de hoy en día en relación con la militancia. Ya nos vamos a meter con ese libro. Viste que los chivos se tiran al final generalmente los libros, pero muy bien. lo metió en el arranque. Queríamos hablar con vos sobre la expectativa de los jóvenes, ¿sí? Del voto joven, básicamente. ¿Cómo se hace desde la política, cómo hacen ustedes de su espacio, ¿no? De tu militancia, para captar justamente ese voto joven que viene creciendo elección por elección, un porcentaje muy importante, me parece, dentro del padrón electoral. Alrededor del 2,5%, más o menos, entre 600.000 y 900.000 votos, 600.000, 800.000 votos, más o menos, en cada elección. Es un punto importante, digo, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que tienen los jóvenes de cambiar, de alguna manera, el rumbo de este futuro, de alguna vez, de la República Argentina. Pero voy haciendo este análisis a la pregunta, ¿cómo hacen ustedes o están pensando en cómo hacer para captar ese voto joven? Mira, yo creo que si queremos captar el voto joven, lo esencial primero es justamente poder tener estos espacios para debatir directamente con la juventud, ¿no? Digo, muchas veces se intentan pensar políticas para la juventud o campañas sin ni siquiera hablar con la juventud. Entonces me parece lo primero es eso, y a la hora de hablar con la juventud se trata de escuchar las principales demandas y las principales necesidades. ¿Hablan ustedes con la juventud? Sí, digo... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los pibes hoy? Bueno, digo, para mí hoy hay problemáticas centrales que tienen que ver con lo difícil que es ser joven hoy en nuestro país, en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país, digo, hay problemáticas que tienen que ver con lo económico, ¿no? Digo, lo difícil que sigue siendo conseguir un laburo para los jóvenes especialmente, y quienes tienen laburo, lo precarizado que está en general, digo, las condiciones de precariedad que afectan especialmente a la juventud, sigue siendo una cuestión en la cual siguen faltando, digamos, soluciones o políticas más profundas que den una respuesta. Digo, hoy la pobreza afecta especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes, y en ese sentido hay necesidades urgentes, entre muchas otras demandas que podemos pensar. ¿Y ves potencia de creatividad, ganas, expectativas, sueños, más allá de lo económico, ¿eh? Yo me acuerdo de pibe, también la pasaba mal, ¿no? Estaba contando un poco en chiste, un poco en serio, lo del terrón de azúcar de los Reyes. Pero me quedaba esa cosa del abuelo que te decía, mirá, si te levantás a las 5 de la mañana, no vas a conseguir el fruto dentro de un año, 2, 3, 4, 5. Porque a mí me costó 30 o 40 años llegar a tener lo que tengo. ¿Existe esa expectativa, ese sueño o esa bajada de línea de un ejemplo
de esfuerzo, de mérito para poder luchar más allá de dificultades o no? Yo creo que hoy en día, digo, hay muchos intentos de que caigamos en la resignación o incluso en posiciones cómodas, como si no hubiera nada que debatir o como si ya todo estuviera terminado, digamos. Y en cambio, me parece que muchas veces intentamos, digamos, tomar la palabra, especialmente. Para mí, mi generación, digo, la formación de la generación de la que yo formo parte, para mí es una generación que toma la palabra y donde obviamente también hoy en día se ven muchos contrastes, ¿no? Digo, hay muchas discusiones entre los jóvenes hoy, hay contrastes muy fuertes y en ese sentido me parece que también, digo, se muestra ahí en principio una necesidad de poder involucrarse. Me parece que ahí hay una disputa para seguir dando, hay una disputa constante contra la indiferencia que tiene que ver con construir desde ahora. Y más allá de tomar la palabra, ¿cuánto hay entre esa decisión de tomar la palabra y llevarla adelante, de hacerse escuchar, y la acción directamente? Una cosa es tomar la palabra y otra cosa es directamente a la acción, ¿no? Que era lo que yo hacía, por ejemplo, en el centro de estudiantes. Tratamos de llevar acciones adelante. ¿Hay una diferencia entre el tomar la palabra y una acción directa o no? Bueno, hay que, justamente como decís vos, hay que llevarlo de un lugar para el otro. Me parece que estamos un poco en ese proceso. Claramente los años de la pandemia no fueron, digamos, irrelevantes en ese sentido. Digo, vos decías los centros de estudiantes. Pienso en justamente los centros de estudiantes hoy en día que hicimos mucho esfuerzo por sostener ese tipo de espacios durante la pandemia, con estrategias nuevas, con nuevas formas de encuentro, con nuevas demandas también que surgían. Y creo que son justamente esas nuevas demandas las que nos tienen que llevar de que pasemos justamente de la palabra a la acción y que nos movilicemos, digamos, a pesar de que haya tantos intentos de que nos resignemos o de asustarnos o de instalar miedo para que no estemos en la calle movilizándonos por lo que necesitamos. Alito. Ahora, Lucas, hay un fenómeno que se vio en las elecciones, pero más allá de las elecciones, si uno habla con adolescentes, como el caso de mi hijo, sobre todo adolescentes de clase media, consumen Milei. Básicamente en las redes consumen y tienen un discurso Milei, hasta muchas veces sin saber muy bien qué quiere decir. Ajá. Digo, ¿cómo ves eso? Porque se da. Vos lo sabrás mejor que yo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Perdió los sectores progresistas de izquierda? ¿Perdieron a la juventud en manos de estos sectores más reaccionarios o de derecha? Yo creo que tenemos que, digamos, distinguir por ahí algunas cuestiones. Creo que efectivamente hay un enojo y una bronca en la sociedad que tiene que ver con cierto malestar y que probablemente sea todavía más profundo en la juventud por la situación tan difícil en la que estamos hoy, ¿no? Creo que el problema ahí también tiene que ver con que hay otras salidas posibles, digamos, frente a ese enojo, frente a esa situación tan complicada y que también es importante que podamos ver de alguna manera que hay otra salida y ver también qué es lo que implica ese discurso de esa derecha tan radicalizada que se ubica en un supuesto lugar de rebeldía, pero que en realidad en cuanto lo desarmamos un poco nos damos cuenta de que vienen, digamos, a seguir conservando lógicas viejas. Y en ese sentido, digo, también me parece que es importante pensar ahí que no es un fenómeno solamente de la juventud y también ver qué pasa dentro de los jóvenes, ¿no? Digo, hay incluso datos que ya están mostrando que son muchos más los varones jóvenes que apoyan a Javier Milei que las mujeres. Y eso a mí, incluso como varón joven, me interpela de poder hacernos una pregunta de qué nos pasó ahí. Onza hablaba de creatividad, ¿no? Y, por ejemplo, vemos con, allá que los motivos son válidos y todo, de las tomas de escuela. Tomas de escuela hacíamos en la década del 80, lo que estábamos en el secundario en la década del 80. Digo, falta ahí creatividad. No digo los motivos, que creo que más me parecieron muy válidos. Pero digo, toma de escuela, sentadas, digo, ahí donde está la creatividad. Digo, porque son cosas que la usábamos, ya te digo, yo estaba en el secundario, imagínate, tomábamos la escuela. ¿Falta ahí creatividad? Mira, yo creo que falta, digamos, poder avanzar en que eso no siga siendo necesario, ¿no? Digo, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, incluso decía en ese momento en las tomas de los colegios que ellos no iban a dialogar con quienes tomaban los colegios, que tenían que levantarse las tomas para que haya diálogo. Sin embargo, cuando se levantaron las tomas de los colegios, la ministra de Educación de la ciudad sigue sin dialogar con los pibes que tomaban los colegios. Entonces me parece que hay un problema que tiene que ver con que si tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general, como incluso el mismo gobierno de la ciudad, solamente escucha mínimamente
los reclamos de los estudiantes cuando toman los colegios, me parece que el problema sigue estando ahí. Y el problema sigue estando especialmente en que tengamos un gobierno porteño y especialmente una ministra de Educación que hace 4 años y medio que no recibe al conjunto de representantes de los centros de estudiantes, que es supuestamente la población por la que se supone que trabaja. Luquita, ¿qué edad tenés vos? 21 años. 21 años. Sos pibe, sos joven. Va, en realidad no tanto. Yo me recibí ya, empecé a laburar esa etapa. Soy un tipo joven. Joven, claro. Y habla y tiene un discurso de, para mí, te escucho, ¿no? De un político grande. ¿Sí? Un pibe joven con un discurso de un político grande. No es criticable, es lo que yo pienso, opino cuando te escucho. Pero en ese discurso, te vuelve un poquito para atrás. Digo, hablas de esta manera con un pibe, con un amigo, un estudiante que simpatiza por Milei, que simpatiza por Macri. ¿Se hablan entre ustedes? ¿Hay mesas de conjunto para escucharse y diferenciar y poder charlar, no discutir, charlar no solamente quizá para convencer al otro de tus propias ideas, sino para que el otro te aporte a vos mismo, que me parece es lo que está faltando justamente en esta política, ¿no? El sumar en vez de correr y relegar. Porque quizá algunos, salvando las diferencias, quizá en algún punto pueda aportar. ¿Lo hacen ustedes para cambiar radicalmente la cuestión esta de opositores, oficialistas, el que está enfrente de una vereda, el que está de la otra? Mira, yo sinceramente creo que hay menos de lo que debería o de lo que por lo menos creo que me gustaría y nos gustaría. Me parece que estamos en un momento donde es necesario llegar a ciertos acuerdos, a ciertos puntos en común, ¿no? Digo, el debate es más que necesario, tenemos que poner las diferencias sobre la mesa, pero las tenemos que poner sobre la mesa para marcar algunos límites. Digo, lo que ustedes estaban discutiendo recién hace un ratito nada más, que tiene que ver con el intento de magnicidio a Cristina, no es menor en ese sentido. Digo, poder llegar a un consenso mínimo donde estemos de acuerdo en ciertos límites respecto de qué política queremos y qué país queremos construir, por lo menos poner un límite a la violencia es necesario. Estoy totalmente de acuerdo, pero entendés a lo que voy, ¿no? Me parece que ustedes son los que tendrían que empezar a dar, si no reciben el ejemplo del otro lado, no recibimos el ejemplo del otro lado, a poner blanco sobre negro y hacerlo ustedes. Che, hacemos un congreso de oficialistas y opositores. Hacemos un congreso, aunque toda la remera diga yo apoyo a este, yo apoyo a este, yo apoyo a este. Vamos a hacer en el planetario, me voy a acostar, el encuentro de las almohadas. Por decirte algo que se me ocurre, ¿no? Voy a apoyar la cabeza en la almohada, un kirchnerista con un macrista. Un macrista con un simpatizante de Milei. Uno de izquierda con uno de derecha. ¿Se entiende a lo que voy, no? Yo creo que ese debate es más que necesario. El tema es que si no podemos partir de ciertos acuerdos, ¿cómo lo hacemos? Digo, si tenemos referentes... De a poco, que... Luquita, de a poco. De a poco, con Totalmente, digo, se construye todos los días y para eso militamos todos los días. Ustedes son jóvenes, escuchá, pará. Ustedes son jóvenes. ¿Vos tenés pibes? No. Listo. No tenés pibes. ¿Tenés tiempo? Poco. ¿Tenés ganas? Muchas. Bueno, tenés poco tiempo, pero tenés tiempo. ¿Sí? Tenés ganas muchas. Con poco tiempo y muchas ganas se hace un montón. Pero un montón. Si tenés tiempo, tenés ganas, tenés ideas, tenés convencimiento, tenés un poco de información, escribiste un libro. Digo, me parece que es momento de que ustedes empiecen a mover un poquito la rueda. Al revés, porque para este lado, en este país no funciona. O sea, ¿entendés que nos estamos dando cuenta que no funciona? Vamos por un mismo camino y vamos pegando con el mismo palo todos los días. Y tengo un chichón acá y hay un palo allá y me lo doy de nuevo y tengo el mismo chichón. Y el mismo chichón, el mismo chichón. Por eso digo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes no le encuentran tampoco la vuelta a esa cuestión disruptiva de dar el ejemplo a lo que hace cuánto tiempo que nos vienen demostrando que no funciona? Bueno, para mí pasan varias cosas ahí. Digo, yo no escribí este libro para que la gente lo lea y nada más, sino justamente para generar ese debate y para abrirme también a discutir. Digo, tampoco es un libro que traiga las recetas mágicas absolutas para solucionar nuestro país, sino que viene también a plantear debates y abrir preguntas. Y en ese sentido me parece que justamente hay que estar abierto a estrategias nuevas, hay que estar abierto también a discutir dónde se pone el foco, ¿no? Digo, todos los días vemos en los medios de comunicación, en las políticas cotidianas del gobierno porteño, del gobierno nacional, cuestiones que la verdad que nos alejan del foco de lo más urgente y de lo más necesario
necesario. Y digo, si tenemos problemas tan profundos pero no los estamos pudiendo discutir, ahí en principio hay un problema. Y me parece que nos tenemos que poner de acuerdo de cuáles son las principales soluciones que necesitamos para solucionar nuestros problemas y en principio poder vivir un poco mejor para seguir adelante. Pero yo insisto, ustedes son pibes, son jóvenes. Yo creo que llegó el momento de dejar de discutir, llegó el momento de empezar a hacer. Y ustedes son los que tienen la potencia y la capacidad para hacerlo. Basta de biribiri, basta de a ver cómo hacemos para descubrir si nos ponemos de acuerdo o no. Si hay dos que se ponen de acuerdo en una idea, llévenla adelante. Te puedo asegurar que si está buena, se van a sumar otros dos, después otros dos, después otros dos, y después van a escribir 10 libros más como el que escribiste vos. ¿Cómo se llama el libro? Este es el momento del chivo. 10 segundos, dale. El libro se llama Disputar el presente, una generación en busca de nuevos sentidos, publicado con la editorial Paidós. Okay. Lo consiguen en todas las librerías y está para debatirse, para discutirlo y para que gire por donde quieran. Me lo dejás, ¿no? Te lo dejo. Viste lo que conseguimos, ¿no? Muy bien. Lo vamos a pasar un día cada uno. Ahí va. ¿Ok? Un día cada uno, vos hasta dónde llegás, hasta dónde llegás, hasta dónde llegás. Listo. No, pero digo, por ahí descubrimos cosas que son interesantes. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. Ale Gomel,